Buenos días, amados hermanos. De verdad qué privilegio poder compartirles hoy mi devocional nuevamente y espero poderles abrazar nuevamente, poderlos saludar cara a cara. Y Dios me regaló para hoy un título a mi devocional y dice, si desechas la palabra de Dios, también serás desechado por Él. Y nuestro pasaje está en Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22 y 23. Y bueno, para ponerlos en contexto, eh, está hablando del rey Saúl. Y el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Él fue escogido por Dios. Tuvo ese grande privilegio de ser el primer rey. Y él, bueno, él no tuvo que hacer nada para ganar ese reinado. Así como nosotros no tuvimos que hacer nada cuando recibimos el amor de Dios, cuando recibimos a Cristo. De igual manera el rey Saúl eh, fue escogido como rey. Y vayamos al versículo, al pasaje que tengo. Primera de Samuel 15, 22, 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y bueno, este capítulo, en este versículo, eh, todo el mundo de pronto ya lo conoce, el versículo 22. Y Dios me mostró cosas maravillosas. Gracias a Dios por poder profundizar, por poder escudriñar la palabra de Dios, por poder tener tiempo para meditar y aprender de la palabra de Dios. Y bueno, aquí Dios desechó a Saúl. Y bueno, esa palabra de pronto sonará muy fuerte, pero fui al diccionario y la palabra desechar quiere decir es la acción de dejar de usar algo por considerarlo inútil. O sea, es algo que ya no se va a utilizar y se vuelve inútil. Y bueno, como para ilustrarlo un poco, eh, todos hemos visto de pronto la película Toy Story. Vemos que Andy eh, quiere a su muñeco, a Woody, y lo utiliza y se enamora del muñeco, pero con el tiempo él lo desecha, deja de ser útil para él y lo reemplaza por otro muñeco mejor, por Buzz Lightyear. Y aquí Dios me mostró las dos cosas que hizo Saúl. Y yo me preguntaba, ¿qué hizo Saúl para ser desechado? Y Dios me mostró dos cosas que él hizo. Y la primera falla que Saúl tuvo fue no guardar el mandamiento de la palabra de Dios. Dios le dio una instrucción a Saúl desde un principio y la vemos ahí en Primera de Samuel 18. Y en Primera de Samuel 18 dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y Dios le dio una instrucción clara a Saúl que esperara. Y Saúl no esperó hasta el último momento. ¿Y qué hizo? Ofreció el holocausto. Se aceleró y lo vemos en 1 Samuel 13, 12. Me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto.
Él no esperó. Dios le había dicho que esperara 7 días y él se aceleró y él ofreció el holocausto. Vemos ahí la primera falla. Y bueno, para aplicarlo a nuestras vidas, a esto que me enseña, ¿esperamos nosotros en el Señor? Tú, joven o jovencita, ¿esperas a tu varón de Dios o a tu ayuda idónea o te aceleras? O hombres, que me incluyo yo, si Dios nos dice que esperemos por algún trabajo o por algo que Dios nos ha prometido, ¿somos pacientes para esperar? ¿O tu esposa espera las promesas de Dios? Bueno, y que las circunstancias no nos lleven a tomar malas decisiones, que no nos aceleremos. Y vemos el ejemplo de Abraham. Abraham sí esperó la palabra de Dios porque Dios le dijo, ve y sacrifica a tu hijo. Y él pudo esperar. Y cuando en el último momento él iba a sacrificar a su hijo, Dios le detuvo la mano y le dijo, no lo sacrifices. Entonces tenemos un ejemplo claro de alguien que sí esperó en la palabra de Dios. Y esa falla de Saúl tuvo una consecuencia. Y esa consecuencia la vemos en 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. La consecuencia fue que Dios no confirmó el reino de Saúl. Y aquí vemos que Saúl no tuvo una comunicación fluida con Dios, no tuvo una comunión con Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque en 1 Samuel 14:37 dice, y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Siempre que Dios hablaba a Saúl, lo hacía a través de Samuel. Y bueno, aquí para aplicarlo, nosotros tenemos una buena comunión con Dios, escuchamos su palabra para que meditemos. Si estamos en esa, escuchando a Dios, estamos guardando su mandamiento. Y la segunda falla de Saúl fue no obedecer la palabra de Dios. Y eso lo vemos en 1 Samuel 15:3. Nuevamente Dios le da una orden a Saúl y dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Dios le dio un mandato a él y él no lo obedeció. Y fue mentiroso, porque vemos en el versículo del capítulo 15, en el versículo 19 y 20, y dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Entonces vemos que Saúl mintió, porque dijo que sí había hecho todo tal cual como Dios se lo había dictado. Y bueno, aquí para preguntarnos, ¿nosotros obedecemos a Dios en su palabra o hacemos lo que nos parece? De verdad que estemos meditando si en serio estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y vemos aquí la segunda consecuencia. El resultado de esa desobediencia fue que Saúl fue desechado por Dios por no guardar su palabra y por no obedecerla. Dejó de ser útil para Dios y fue reemplazado.
porque ahí en el versículo 23 de nuestro texto dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y bueno, mis hermanos, para concluir, nosotros queremos ser desechados por Dios, dejar de ser útiles para Dios y que alguien más nos reemplace como lo hizo Saúl fue reemplazado por David. Preguntémonos si de verdad queremos ser desechados por Dios por no guardar sus mandamientos, su palabra y obedecerla. Y bueno, el desafío es que nos examinemos si estamos siendo útiles para la obra del Señor, llevando fruto, guardando y obedeciendo. Y si tú, mi hermano, has sido desechado por Dios y no estás haciendo la obra de Él, todavía hay tiempo. Puedes pedir perdón. Sabemos que en primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que estás a tiempo. Arrepiéntete y bueno, eh, ponte delante de Dios y guarda su palabra y obedece y serás útil para el Señor. De verdad, gracias mis hermanos por el privilegio de poderles compartir este devocional y qué alegría y espero poderlos tener cara a cara para abrazarlos y darles ese saludo cordial. Muchas gracias.